Y si te revelara que el aceite de tu auto 0W20 o 5W30 decide si tu motor llega a 800.000 kilómetros o colapsa antes de los 190.000, no es marketing, es ciencia pura. Por eso hoy destripamos los mitos y datos brutales del aceite 0W20 versus 5W30, con un experimento que te dejará en shock, porque en una prueba épica con 50 motores, verificada por laboratorios independientes y fabricantes top, la diferencia no era solo números en una etiqueta, lo cambió todo. Impactó economía de combustible, tasa de desgaste, limpieza de válvulas e incluso el consumo de aceite. Sin embargo, la gran mayoría de conductores eligen mal. Así que quédate hasta el final, porque revelaré el aceite secreto que los ingenieros usan en pruebas de ultrakilometraje, y no es el que te vendió el concesionario. ¿Listo para salvar tu motor? Porque la sección 1 arranca ahora. ¿Qué diablos significan esos números? Diferencia entre estos dos aceites no eran solo números en una etiqueta, lo cambió todo. Economía de combustible, tasa de desgaste, limpieza de válvulas e incluso el consumo de aceite. Vamos a aclarar de una vez por todas la confusión entre 0W20 y 5W30, porque estos no son códigos mágicos ni trucos de marketing, sino la radiografía exacta de cómo se comporta el aceite bajo frío extremo y calor infernal. Y si te quedas hasta el final, vas a descubrir por qué tu motor podría estar sufriendo en silencio y cómo salvarlo antes de que sea demasiado tarde. El primer número, ya sea 0W o 5W, te dice cuán fluido permanece el aceite cuando el invierno golpea duro, porque la W significa winter, invierno. El 0W20 se mantiene más delgado en temperaturas bajo cero, lo que permite que el motor arranque casi instantáneamente en condiciones de congelación, porque bombea 3 veces más rápido a menos 30 grados centígrados. En cambio, el 5W30, aunque solo un poco más viscoso, tarda una fracción de segundo más en circular al encender. Y esa pequeña diferencia, dado que se repite miles de veces, empieza a sumar desgaste invisible. Pero aquí viene el segundo número, el 20 o el 30, porque este es el que define el espesor del aceite a 100 grados centígrados, temperatura normal de funcionamiento del motor. El 0W20 se vuelve casi líquido con el calor, ideal para reducir fricción interna y exprimir cada kilómetro de combustible. Sin embargo, el 5W30 mantiene una película 35% más gruesa, actuando como un escudo blindado cuando el motor trabaja bajo presión extrema. Entonces, en teoría el 0W20 parece el ganador absoluto en eficiencia, pero ¿qué pasa cuando esa delgadez heroica se enfrenta al mundo real? A temperaturas de desierto, ralentí prolongado, remolque pesado o conducción agresiva. Quédate porque lo que estás a punto de ver cambió hasta a los ingenieros. Un laboratorio independiente, en alianza con el Instituto de Pruebas Automotrices de América del Norte, lanzó un estudio brutal, 200.000 millas en 50 motores idénticos. La mitad usó 0W20, la otra mitad 5W30. Mismas condiciones, mismo mantenimiento, mismas rutas. Los resultados fueron tan claros que pidieron repetir las mediciones. Los motores con 0W20 ahorraron entre 2 y 3.2% más combustible en ciudad, porque su baja viscosidad reduce la resistencia interna, pero también mostraron 42% más desgaste en cojinetes y 28% más consumo de aceite a las 150.000 millas. En cambio, los motores con 5W30, aunque con MPG ligeramente menor, tenían pistones notablemente más limpios, una película protectora más gruesa bajo carga y menor estiramiento de la cadena de distribución. En otras palabras, 0W20 gana la carrera corta, pero 5W30 gana la maratón de los 300.000 kilómetros. Y Scary Kilmer, con más de 55 años arreglando motores, lo dice sin rodeos: 0W20 es el aceite de la garantía. Si quieres que tu motor llegue lejos, 5W30 es tu mejor amigo. Pero entonces, ¿por qué casi todos los coches nuevos, incluso SUVs grandes, traen pegatinas de 0W20 en la tapa? La respuesta es simple: regulaciones gubernamentales. Las normas CAFE penalizan a los fabricantes si el promedio de consumo de su flota cae por debajo del objetivo. Por eso, usar aceite más ligero en millones de autos mejora el promedio y les ahorra millones en multas. Toyota lo admitió en un boletín técnico de 2018, el aceite de baja viscosidad se especifica principalmente para mejorar el ahorro de combustible. Bajo cargas elevadas o conducción exigente, los aceites de mayor viscosidad pueden mejorar la durabilidad. En otras palabras, saben que los aceites más espesos protegen mejor, pero también saben que el conductor promedio sacrificará años de vida de motor por 1 kilómetro más por litro. Y aquí va un dato que no te cuentan. Los motores probados en Japón y Europa
usan 5W30 o 5W40 para pruebas de durabilidad a largo plazo. Solo los modelos vendidos en Norteamérica reciben la especificación ultradelgada 0W20 porque así cumplen con metas de emisiones y eficiencia. Entonces, ¿cuándo sí funciona el 0W20 y cuándo no? El 0W20 tiene su lugar, pero solo bajo condiciones ideales. Úsalo si vives en climas fríos por debajo de 0 grados centígrados, conduces trayectos cortos con cargas ligeras, cambias el aceite cada 8.000 kilómetros o menos, y tu coche es un japonés moderno, Toyota, Honda, Mazda, con holguras mínimas entre cojinetes. En esos casos, el 0W20 reduce fricción de arranque y asegura lubricación instantánea. Pero evítalo como la plaga. Si conduces en altas temperaturas o climas desérticos, remolcas, subes montañas con frecuencia, tu motor tiene más de 100.000 kilómetros, conduces agresivamente o superas las 3.000 RPM regularmente, porque en esas condiciones, la fina película de aceite se rompe, desgasta la viscosidad y deja puntos de contacto metal con metal. Pruebas de M-Soil de 2022 lo confirman. El 0W20 se degradó a peso 18 después de solo 7.000 millas en motores turboalimentados. Eso es peligrosamente fino, casi como agua caliente. Y hablando de mitos, a los vendedores les encanta decir que más fino es mejor porque reduce fricción. Eso es una verdad a medias. Sí, el aceite más fino fluye más rápido, pero la lubricación real, la que evita que el metal se coma el metal, depende de la resistencia de la película, no solo del flujo. Y adivina qué da esa resistencia: viscosidad y aditivos ZDDP, zinc y fósforo. Aviso. Me explayo un poco en ZDDP para que quede clarísimo. El ZDDP forma una capa protectora que se sacrifica para salvar tus piezas. En aceites 0W20, esa capa se agota hasta 40% más rápido que en 5W30 después de 8.000 kilómetros. Por eso, cuando el ZDDP se va, la lubricación hidrodinámica falla antes y comienza el desgaste acelerado. Ahora, esto es lo que los fabricantes no te cuentan. Dentro de cada motor moderno, hay una zona de calor oculta entre los anillos del pistón y las paredes del cilindro, donde las temperaturas superan los 260 grados centígrados, especialmente en motores de inyección directa y turbo. Pruebas ASTM D4683 muestran que el 0W20 comienza a perder resistencia de película a 232 centígrados, mientras que el 5W30 la mantiene hasta 248 centígrados. En el estudio de los 50 motores, las fotos lo dejaron claro. Los pistones con 0W20 tenían raspaduras visibles y barniz Dorco cerca de los anillos, mientras que los de 5W30 seguían limpios, con películas intactas incluso tras pruebas de alta carga. La razón: el 5W30 forma una capa 35% más gruesa a temperatura de funcionamiento. Puede parecer poco, pero ese micrómetro extra de aceite es la diferencia entre vida y muerte metálica. Y aquí se pone aún más interesante. En vehículos híbridos, que se apagan y se reinician decenas de veces por viaje, el 0W20 sufre aún más. Cada reinicio es un contacto metal con metal hasta que se recupera la presión. Por eso, Toyota recomienda discretamente cambiar a 5W30 en híbridos una vez que pasan los 160.000 kilómetros, aunque el manual del propietario siga diciendo 0W20. Y si notas que tu coche quema aceite entre cambios, no te lo imaginas. Los motores con 0W20 muestran mayor volatilidad, lo que significa que el aceite se evapora bajo calor y presión. Pruebas Yaso M366, 0W20 pierde hasta 13% de su masa en 10 horas a 200 centígrados, mientras que 5W30 pierde solo 6 a 7%. Ese vapor no desaparece, entra al sistema PCV, recubre las válvulas con carbón y obstruye el catalizador. Peor aún, los aceites diluidos aceleran el desgaste de la cadena de distribución. Un boletín técnico de Nissan NT20039 del 2020 documentó que el uso prolongado de 0W20 en motores turbo provocó estiramiento de cadena hasta 2.5 milímetros por encima de specs, causando desalineación de sincronismo y ralente inestable. Cambiar a 5W30 redujo el desgaste de inmediato, porque un aceite más espeso mantiene la presión adecuada en el tensor hidráulico. Así que si tu motor hace ruido al arrancar o escuchas un traqueteo metálico, no es vejez. Podría ser simplemente un aceite demasiado delgado para la función. Y los motores turbo son una tortura absoluta para el aceite. El turbo gira a más de 150.000 RPM y se enfría principalmente con aceite. El 0W20 puede soportar uso moderado, pero en climas cálidos o viajes largos degrada a peso 16 o 18 en solo 4.800 millas. Cuando la viscosidad cae tanto, el aceite no amortigua los cojinetes del turbo, provocando abombamiento,
falta de lubricación y agarrotamiento. Pregúntale a cualquier dueño de Subaru WRX o Ford EcoBoost que use 0W20, te contará historias de terror. Mientras tanto, aceite sintético 5W30, especialmente con bases de grupo 4 o 5, mantienen viscosidad hasta 248 centígrados. Por eso, Garrett y BorgWarner, los más grandes fabricantes de turbos del mundo, recomiendan mínimo 30 weight para longevidad. Pero aquí viene el giro que casi nadie conoce. Existe un punto dulce secreto entre 0W20 y 5W30 que muchos ingenieros usan en pruebas de durabilidad. El 0W30 combina el flujo en frío del 0W20 con la estabilidad térmica del 5W30. Un estudio de Lubrisol de 2019 mostró que motores con 0W30 tuvieron 29% menos desgaste que con 0W20, con solo 0,3 kilómetros de penalización y flujo en arranque prácticamente idéntico. Marcas europeas como Audi, BMW y Volvo lo usan de fábrica en motores turbo y atmosféricos. Si vives en inviernos fríos pero conduces con intensidad o remolcas ocasionalmente, el 0W30 sintético es la solución ideal. Ahora, ¿cómo eliges el aceite correcto? No basta con leer la tapa. Aquí tienes la checklist que usan mecánicos e ingenieros profesionales. Consulta el manual del propietario por el rango, no solo un número. Muchos dicen recomendado 0W20, pero permiten 5W30 en condiciones severas como calor, remolque o tráfico. Adapta al clima. Por debajo de menos 6 grados centígrados, 0W20 o 0W30, entre menos 6 y 32, 5W30, por encima de 32 o remolque, 5W40 o 10W30 sintético. Busca certificaciones API, SP, ILSAC-GF6 o ASEA A5B5. Usa siempre sintético completo para intervalos largos, mantiene viscosidad y resiste degradación en conductos pequeños. Evita aceites de alto kilometraje si no tienes fugas o consumo. Sus aditivos hinchan sellos y pueden dañar juntas sanas. En conclusión, 0W20 es excelente para eficiencia y cumplir regulaciones. 5W30 es excelente para longevidad real. Los fabricantes empujan 0W20 porque les ayuda a evitar multas, no porque sea lo mejor para tu motor. Si conduces en climas cálidos, remolcas o planeas mantener tu auto más allá de 160,000 kilómetros, cambia hoy a 5W30 sintético. Tu motor te lo agradecerá con menos ruido, menos consumo de aceite y años extra de vida. Ahora te toca a ti. ¿Qué aceite estás usando ahora? ¿Alguna vez cambiaste de 0W20 a 5W30? ¿Notaste menos traqueteo, más suavidad o menos nivel bajo entre cambios? Comenta abajo tu experiencia, puede salvar el motor de otro conductor. Dale like, comparte y suscríbete, porque a tu coche no le importa el marketing, le importan las moléculas y el mantenimiento.